Hola, pues muy buenas tardes. Seguimos aquí con las actividades del día de hoy, del ZigZag, de estos 16 años en conexión. A continuación, pues vamos a tener la participación de Jessica Padilla de la comunidad Green Makers, donde nos va a hablar sobre la importancia de las verduras y las frutas que ofrecen múltiples y diversos beneficios para la humanidad. Y pues vamos a tener un rato más, un momento más, esa participación. Vamos a ver un pequeño video de lo que ella nos presenta por esta iniciativa que ellas tienen de la importancia de estos tipos de alimentos y qué podemos hacer más desde nuestras casas con lo que son las frutas y las verduras, poner un huerto, cosas por el estilo. Entonces, dejo con ustedes este pequeño video, esta pequeña cápsula importante que nos va a traer nuevas ideas y pues dejo con ustedes esta actividad. Hola a todos, yo soy Jessica Padilla de Green Makers y aprovechando que este es el año internacional de las frutas y verduras y que es el aniversario del ZigZag, les vamos a presentar una pequeña práctica de cómo tener frutales en maceta. Muchas veces queremos tener frutales en nuestra casa, pero no tenemos un espacio grande donde sembrarlo directamente en el suelo o la casa no es nuestra, la rentamos. Entonces a veces creemos que no podemos tener frutales, pero sí hay una forma de tenerlas. Solo hay que entender unas cosas básicas que pasan en la naturaleza para poderlas imitarlas en una maceta y así podremos tener frutos, un poco menos frutos, no van a dar lo mismo que un árbol sembrado en el suelo, pero podemos tener una cantidad suficiente para una familia, por ejemplo, sembrando frutales en maceta. Hay cosas que tenemos que entender para poderlo mantener vivo. Uno es entender cómo es la estructura del suelo en un ecosistema natural, por ejemplo en un bosque. En un bosque es un jardín en el que no necesita jardineros, solito se cuida cada año. ¿Y por qué pasa esto? Es porque su suelo está estructurado de una manera correcta y por eso el árbol puede sobrevivir sin la ayuda del exterior. ¿Y qué pasa en un suelo de un bosque? Por ejemplo, hasta la parte de abajo tenemos una capa de piedra, que es la roca madre, que es la primera capa. Después de ahí tenemos una capa que está hecha de tierra, piedritas, arcillas, que es la capa del medio. Y hasta arriba los árboles van tirando sus hojas y se va formando una capa arriba de materia orgánica, que son hojas secas y animalitos que se van muriendo y caen ahí. Todo eso se va transformando gracias a los microorganismos en abono, o sea, en alimento para esa misma planta. Entonces se vuelve un ciclo en el que ese árbol puede sobrevivir. Esto mismo lo vamos a imitar en una maceta. ¿De qué manera? Vamos a usar en la parte de abajo una capa de piedra. Pueden ser piedras que tú compres como tesontle, puedes salir a la calle y buscar piedritas o alguna maceta que se te rompió o algún jarrito, los pedacitos los puedes usar al fondo y este te va a servir como la capa de piedra. Luego la capa de tierra la vamos a hacer con una tierra que compremos o lo que nosotros les recomendamos es una tierra que nosotros hagamos para no tener que comprar. Cuando nosotros compramos una tierra de maceta, ¿qué pasa? Que la persona que la vende va a un ecosistema natural y quita esa capa de arriba que les platicaba, que es la capa fértil, y te la vende. Entonces a veces uno tiene sus macetas un mes, 2 meses y te aburres y la tiras, pero ese lugar del bosque o de la selva que se le quitó ese cachito de tierra quedó desequilibrado. Entonces estamos dañando ecosistemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar tierra que tengamos cerca y, por ejemplo, podemos tener un problema, que la tierra está muy arcillosa, que es cuando se seca y se pone dura. Esa tierra agarra el agua, la retiene y no la deja disponible. Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de arena, materia orgánica o piedritas chiquitas porosas, como lo que se llama tesontle o perlita, a veces no encontramos donde están construyendo, y se la vamos a agregar a nuestra tierra y eso va a hacer que deje soltar el agua. O a veces tenemos una tierra que tiene mucha arena, entonces le echas el agua y se va. A esta tierra le ponemos poquita tierra arcillosa. Aquí, por ejemplo, en donde nosotros vivimos, normalmente es una tierra de color rojo, y ya tienes una tierra que retiene el agua, pero no tanto como una arcillosa, y así tú ya hiciste una tierra mejorada. O puedes reciclar como esta que tenemos aquí, la tierra de tus otras macetas, que ya trae algunas piedritas, materia orgánica, ramitas, y nada más le vamos a agregar un poquito de composta
para que el arbolito que vamos a trasplantar tenga nutrición. Cuando vamos a sembrar un frutal en maceta, le ponemos un poquito más de composta porque está en un lugar reducido y lo que necesitamos es que sobreviva y produzca en un lugar pequeño. Entonces, otra cosita que vamos a tener que aprender es cómo funcionan las raíces en una planta. Un árbol tiene una raíz como esta. Esta es la raíz principal. Y la función de esta raíz es ser como una estaca. Se va profundo, profundo, profundo y es rígida. Y lo que hace es sostener al árbol para que cuando haya vientos muy fuertes no se caiga. En la maceta, esta no nos sirve tanto porque en realidad lo vamos a tener en un lugar protegido y ocupa mucho espacio. Las que nosotros queremos que se desarrollen son estas y los pelitos que salen de ellas, que son los pelitos que chupan los nutrientes. Entonces, si al sacar nuestro árbol ves que esta raíz creció y se enrolló y se enrolló y se enrolló, la vamos a cortar. Y eso va a favorecer que crezcan más pelitos como estos, que son los que chupan nutrientes, que son los que necesitamos, porque si dejamos que esta siga creciendo, va a ocupar lugar y no va a haber espacio para tierra y nutrientes que necesita chupar el arbolito. ¿Entendido esto? Vamos a empezar a trabajar. Tenemos nuestra maceta. ¿Cómo vamos a elegir la maceta? Por ejemplo, lo que vamos a sembrar nosotros hoy va a ser un níspero. Aquí lo tenemos. Este es el tamaño del envase donde está el níspero. Lo que vamos a hacer es buscar un envase un poquito más grande. No vamos a escoger un envase muy grandotote, porque si lo trasplantamos de repente a un envase muy grande, el árbol va a pensar que está en la tierra. ¿Y qué va a hacer? A empezar a hacer que sus raíces crezcan, sobre todo la raíz gruesa que les dijimos que no queremos que se desarrolle tanto. Entonces, vamos a ir trasplantando cada año, o cada vez que nuestro árbol nos lo empiece a indicar como con sus hojitas amarillas o tristes, a una macetita un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Entonces, él desde el principio va a decir, mi espacio es pequeñito. Entonces, va a empezar a crecer quedito, quedito, quedito. Y nosotros cuando ya lleguemos a la última fase, que el último tamaño de maceta podría ser uno de 100 kilos, ya el árbol ya va a estar adaptado a ser un árbol pequeño. Otra cosa que podemos elegir es a la hora de ir al vivero. Hay algunas especies en las que hay especie de árbol grande y especie de árbol enano, pues siempre los enanos nos van a servir. Aunque si hacemos todo bien, con cualquier especie lo pudiéramos hacer. Vamos a imitar lo que pasa con un bonsái en un ambiente natural. Naturalmente los bonsái, ¿cómo se dan? Una semillita a veces cae como en una piedra que tiene un huequito y tiene muy poquita tierra. Entonces llueve y empieza a crecer la semilla y dice, ¡ay, ya no tengo más tierra! Y se detiene. Entonces llega el viento y junta un poquitito más de tierra y la semilla dice, voy a crecer un poquito más, y se da cuenta que se le acabó la tierra. Y así va creciendo de una manera muy lenta y eso lo vamos a imitar aquí en nuestra maceta. Entonces lo que vamos a hacer es poner una capa de 3 centímetros de piedritas o pedacitos de maceta. Y la segunda capa, que es de tierra, que ya la mejoramos como vimos antes, y le vamos a agregar algo de composta. Siempre es recomendable que la tierra la dejemos remojar unas horas antes, porque como trae materia orgánica, la materia orgánica chupa mucha humedad. Hay que asegurarnos de que haya chupado bien toda la humedad que necesita, porque si no nos engañamos y van tronquitos secos y nuestro árbol va a sufrir a la hora de trasplantar. Siempre en el primer trasplante debe estar muy húmeda tu tierra. Entonces, voy a hacer una primera capita. Y voy a desembolsar mi frutal.
Voy a revisar, miren aquí a ver si se ve. Aquí podemos ver las raicitas delgaditas, que son las que nosotros queremos que se desarrollen, que esas son las que absorben nutrientes, que no son de estructura, son de nutrición. Y vamos a revisar que abajo, aquí no tenemos enrollada la raíz. Si viéramos aquí una raíz gruesa enroscada, tendríamos que cortarla para favorecer el desarrollo de las raíces delgaditas, que son las que nutren. Vamos a aflojar un poquito aquí arriba, pero ya queda dentro para que no me... Vamos un poquito de aquí. Y vamos a colocar. Entonces, vamos a rellenar toda nuestra maceta. Ya que llenamos toda nuestra maceta, dejamos un espacio arriba para hacer una capa que es muy importante, que es la capa de materia orgánica. En esta capa es donde se van a reproducir los pequeños microorganismos que van a transformar toda la materia orgánica, o sea, hojas secas, acerrín. Podemos juntar en nuestra colonia, cuando se le caen las hojas a los árboles, una bolsita de hojitas para ponerla aquí encima, o cuando crecen las hierbas que a veces no quiere nuestra mamá en el jardín, las podemos agarrar y picar y la ponemos encima. Cuando se sequen van a hacer una capa de materia orgánica que uno va a ser la casita de todos esos microorganismos que nutren a nuestra planta. Dos, cuando el sol esté muy fuerte, no va a dejar que el agua se evapore, va a dejar que esté húmeda tu tierra por más tiempo, que eso es muy importante aquí donde vivimos. Y la otra cosa que va a hacer es que si de repente tú le riegas con mucha agua, se te va de más, no se te va a degradar tu suelo, porque si le echas mucha agua, a veces lo que puede hacer es que se escurre por abajo con todos los nutrientes. Cuando vemos que escurre mucha agua de color café, pues ahí van todos los nutrientes de la tierra, y esa esponjita de arriba va a evitar que pase eso. Entonces es muy importante el esquema de riegos también. Cuando ya sembramos nuestro arbolito, vamos a tener, la primera semana, lo vamos a tener que regar diario y mucho, para que las raíces de este árbol se empiecen a acomodar y ya se establezcan ahí. Ya que pasó una semana de regarlo diario, durante un mes completo lo vamos a estar regando cada tercer día, un día sí y un día no. Después de eso, durante 4 meses, lo vamos a regar 2 veces por semana. Y así nos vamos a seguir. Ya van a ver, por ejemplo, algunas semanas, por ejemplo, en mayo, que hace mucho calor, que nosotros vemos que está muy seco, ahí podemos regar un poquito más. O en invierno, que se evapora menos el agua, ponemos nuestro dedito y si sentimos que está húmedo todavía, pues no lo regamos. En un árbol que sembraríamos directamente en el suelo, ya después nada más lo regaríamos cada mes. Como está en un espacio pequeño, su agua se termina más rápido, entonces seguimos con 2 veces por semana o una si vemos que todavía está húmedo. Entonces, pues este árbol va a empezar a crecer, y hay veces que donde lo tengamos, tenemos un espacio muy chaparrito, o tenemos un espacio muy alto, pero delgadito. Entonces tenemos que hacer que este árbol siga la forma que nosotros queremos. Y para esto hacemos podas. Por ejemplo, si yo quiero que mi árbol se haga alargadito como el que tenemos aquí en la maceta, yo voy a dividir todas mis ramitas en 1, 2, 3 y voy a podar la tercera parte de todas mis ramitas de los lados. Voy a despuntarlas y esto va a hacer que el árbol se haga alargadito. Pero si tengo un espacio pequeñito, chaparrito, y yo no quiero que mi árbol se vaya para arriba, quiero que se haga como un arbusto, lo que voy a hacer es dividir en 3 mi árbol. 1, 2 y 3, por ejemplo aquí el 2. Aquí. Yo voy a cortar de aquí para arriba. Esto que va a hacer que empiecen a crecer ramas de aquí de los lados y
se me va a hacer un arbusto, igual mi raíz aquí abajo va a empezar a pasar lo mismo, se me van a generar muchas raíces de las que nosotros queremos. Y es lo que luego esto va a hacer que se engrose también esta parte. Entonces ya tenemos un arbustito chaparrito. Si queremos hacer, por ejemplo, la forma de un arbolito como de copa, aquí tenemos este ejemplo, iríamos cortando las ramitas de abajo y dejando que se vayan generando ramitas hacia acá y le vamos dando la forma que queremos. La poda de preferencia hay que hacerla después de que pasen las heladas, porque a la hora que yo podo, mi arbolito se va a estimular y va a generar nuevos brotes, y si tenemos hojitas nuevas, brotecitos, y les cae la helada, se nos van a morir. Entonces, después de que veamos que ya no van a haber heladas, hacemos nuestra poda. Cuando hacemos una poda, hay que tener herramienta bien afilada, como este, por ejemplo, es una tijera de poda. Tiene la forma curvita para que a la hora de cortar el corte sea limpio, y nosotros vamos a cortar de manera inclinada para que el corte quede inclinado y cuando llueva no se estanque ahí el agua, que corra y no se me hundie. Y algo muy importante es, siempre que vamos a usar una herramienta de corte, ya sea en árbol, en plantas, en lo que sea, hay que desinfectarlo. Puede ser con alcohol, lo dejamos y le limpiamos con un trapito, o también venden soluciones ya hechas específicamente para eso. También puede ser con aceite de árbol de té. Y porque si corto, por ejemplo, yo este árbol, y aunque yo lo vea sano, si trae alguna enfermedad, algún virus, o algún hongo, a la hora de cortar el otro árbol o mi plantita, pues estás pasando la enfermedad de un árbol al otro. Siempre la herramienta de cortar hay que limpiarla, y el corte lo podemos tapar con pintura vinílica si tienen en su casa, o cera de abeja con canela, para evitar, si es temporada, por ejemplo, de lluvias, para evitar que se le hagan hongos. Algo importante, recién trasplantado a nuestro arbolito, es que lo debemos de tener por lo menos una semana dentro de la casa. O no dentro de la casa, sino en un lugar donde esté a media sombra, que no le dé el sol directo y el viento, porque ¿qué es lo que está pasando? Como acabamos de trasplantarlo, él está llevando toda su energía hacia la raíz para establecerse. Entonces no va a tener la energía para aguantar las inclemencias del tiempo, más estarse estableciendo. Es como si estuviera en cuidados postoperatorios. Entonces, una semanita lo dejamos a media sombra, donde no le dé el sol directo. Igual, cuando acabamos de hacer una poda formativa, hay que dejarlo a media sombra una semana, o en la poda, cuando haces una poda muy intensiva, cuando empieces a ver que ya salieron los primeros rebrotes. Ahí ya es el momento para poderlo sacar otra vez al sol directo y al viento y a las condiciones de nuestro espacio. Yo ya lo planté, ya pasó un año y empiezo a ver que como que le falta nutrición a mi árbol, o se ven amarillitas sus hojas, o lo recomendable es abonar 2 veces al año. Entonces, que también vamos a abonar, por ejemplo, después de que pasó el invierno y justo antes de que fructifique. Porque también a veces si abonamos antes del invierno, durante el invierno, a veces también favorecemos que crezcan hojas nuevas, y eso no queremos que pase en el invierno. En el invierno el árbol se duerme, entra en una etapa que se le llama dormancia, y es de reposo, y hay que dejarlo que viva su reposo. Entonces lo que vamos a hacer a la hora de abonar, ahorita se los voy a mostrar aquí directamente en la maceta. Lo que vamos a hacer es quitar toda nuestra capa de hojitas de arriba, dejarla a un lado porque la vamos a volver a usar, y vamos a quitar todo alrededor, aproximadamente 2 centímetros de tierra, como un anillito, todo el anillito. Vamos a sacar esa tierra. Y aquí está el surquito. Lo vamos a rellenar de composta. Lo ideal sería un humus de lombriz, que es una composta muy estable, o también una composta que hagamos en casa. Por eso la ponemos aquí alrededor y no aquí al centro. Si nosotros ponemos una composta que esté tocando el tronco, hay veces que no nos dimos cuenta que nuestra composta había madurado bien y sigue fermentando y puede llegar a pudrir
nuestro tallo. Entonces, por esto, nosotros quitamos 2 centímetros de alrededor, ponemos cualquier tipo de composta que tengamos y nos aseguramos de que si me faltó poquito para madurar, no me va a quemar ni mis raíces, ni me va a pudrir el tallo de mi arbolito. Otra cosa que podemos usar, aparte de esto durante el tiempo, es el agua de cuando cocemos nuestras verduras, la dejamos enfriar y con eso regamos, o de cuando cocemos huevo, esa trae nutrientes que podemos agregar a nuestro árbol por medio del riego. Ya que pusimos nuestros 2 centímetros de composta todo alrededor, volvemos a poner nuestra capa de hojas secas o de ramitas o de lo que elegimos como materia orgánica arriba y continuamos con nuestro riego normal. Esto le va a dar una nutrición extra a nuestra planta. Lo podemos hacer 2 veces al año o cuando veamos que sea necesario. Va a haber un momento que, aunque hagamos eso, ya el árbol va a seguir sintiéndose triste o con una coloración diferente en sus hojas. Eso nos indica que ya necesita un trasplante de maceta. Hay muchas variedades de árboles que podemos usar para frutales en maceta. La que es como la reina de frutales en maceta son todos los cítricos. Los cítricos se adecúan muy bien a la maceta y aguantan mucho los trasplantes. Entonces, si de repente somos un poquito bruscos a la hora de trasplantar, pues son los que nos van a aguantar más, pero en realidad casi todos los frutales que son de tamaño mediano son ideales. Pueden ser duraznos, manzanas, peras, los olivos, incluso aguacates, aunque el aguacate es un árbol muy grande, por eso debemos de tener mucha precaución a la hora de irlo cambiando, que sea de a poquito en poquito para que él se dé cuenta que va a estar en un lugar limitado. Hay especies, por ejemplo, como el arándano, que son especies enanas, o hay especies enanas de duraznos también que podemos usar y nos van a facilitar más el trabajo, pero en realidad cualquier tipo de árbol lo podemos hacer, pero más fácil con enanos o con cítricos, con manzanos, con peras, con ciruelos, los olivos que ya les dije, y anímense y luego nos mandan sus videos de cómo quedaron sus arbolitos. Si quieren aprender más sobre estos temas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como greenmakers.org y ahí estamos posteando temas como este que vimos hoy. O si les quedó alguna duda sobre este tema, ahí también se los podemos responder. Tenemos un grupo que se llama Green Makers Zacatecas y ahí nos pueden compartir sus frutales que vayan sembrando en sus macetas para verlos, ponernos felices y también darles más tips. ¡Hasta luego! Hola, pues muy buenas tardes. Ya vimos esta pequeña cápsula importante que nos platica la compañera Jessica de Green Makers. Gracias, Jessica, por esta información tan importante de cómo llevar los procesos para los nutrientes, para el proceso de estos tipos de plantas o lo que nosotros podamos cosechar en nuestras casas. Dentro del marco del Año Internacional de las Frutas y Verduras, ¿nos pudieras comentar un poquito más, por favor? Sobre el tema que expusimos, bueno, pues ahorita está muy de moda, está haciendo un boom en el mundo el tema de los huertos urbanos y hay mucha información sobre cómo sembrar verduras, por ejemplo, en tu casa, tener tu camita de cultivo, en una maceta, una lechuga, un tomate, pero también hay otra parte importante en la nutrición que son las frutas y hay muy poca información sobre cómo tener un frutal en una casa en un espacio reducido. Y hay opciones como esta que si bien no nos van a dar fruta, toda la necesidad de fruta que necesitamos al año, sí durante 2 meses nos van a dar, por ejemplo, lo suficiente para una familia. Y entender el proceso de cómo funciona un árbol en la naturaleza nos puede ayudar a que de manera muy sencilla nosotros lo realicemos en casa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también mencionabas sobre las raíces, la importancia que tienen para absorber esa cantidad de agua, al igual los compañeros del grupo Quark de ayer en sus charlas del agua, cómo funciona la capilaridad, que es muy importante
en este tipo de árboles frutales, no frutales, porque llevan el agua hasta el punto más alto de sus hojas, de sus ramas. Bueno, te comentaba, sobre el Año Internacional de las Frutas y Verduras, ¿cómo fue que lo eligieron a nivel internacional? Sabemos a veces que la ONU tiene organismos que definen año con año diferentes actividades y una de ellas pues es esta que tú nos comentas. La verdad es que desconozco sobre el tema de cómo fue que se eligió, todo lo que sea relacionado a cómo tenerlas en casa o lo demás, sí pudiera resolver, pero les estaría mintiendo en realidad si les dijera. Igual si quieren puedo investigarlo y en unos momentos lo ponemos ahí en los comentarios para quien quiera saber más sobre el tema. Sí tenemos Ok, compañeras que lo saben y ellas acá nos lo pueden compartir. muchas gracias. Bueno, pues tenemos aquí muchas actividades, ya nos dieron un ejemplo de cómo poner un huerto en casa. Hay veces que las compostas, no sé si nos pudieras apoyar, que a veces se usa los residuos del café en este mismo de procesos. ¿Qué beneficio le tienen a estas plantas y a este proceso que tú nos comentas? Bueno, pues las plantas son un ser vivo que necesitan, igual que nosotros, nutrición. Y esa nutrición la tienen a través de procesos muy importantes que se dan en la capa de arriba que mostramos en el video. En esa capa se producen muchos procesos de vida en donde muchos bacterias, virus, levaduras y micelios viven y lo que hacen es comer, por ejemplo, una hoja cae completa o hay una piedra en la tierra, pero la planta no puede comer directamente de esa piedra. Necesita que un honguito o una bacteria la coma, la digiera, haga el baño o se muera y ya pone disponibles esos nutrientes para la planta. A la hora de nosotros hacer una composta, estamos imitando lo que pasa en esa capa de la tierra. Estamos creando una digestión de materia orgánica. Entonces, todos los productos vegetales que nosotros tenemos de desechos en nuestra casa, los ponemos en un contenedor o en el piso en una montañita, como nosotros lo decidamos, y hacemos una mezcla, se le llama de nitrógeno, que es todo lo que tengamos de verduras frescas, así húmedas, y de carbono, que serían cosas secas como hojas, acerrín, papel picado. Entonces estamos imitando eso que pasa en el bosque entre las hojas y los animalitos, plantas, frutas que caen. Entonces ahí sola llega toda esa microbiología que vive ahí y crea esa digestión. Nosotros nada más nos encargamos de tenerle la humedad adecuada y después de un mes o meses, dependiendo del clima o de la forma en que lo estemos haciendo, ya tenemos esos nutrientes disponibles, ya transformamos la cáscara de naranja en un elemento soluble para la planta que lo puede comer ella y lo usamos ya en nuestras macetas, en nuestro huertito. Estamos imitando esos procesos de la naturaleza, que es la maestra. O sea, siempre que tengamos una duda de qué hacer en nuestro grupo, en nuestro huerto, hay que decir cómo pasa en un ambiente natural, cómo pasa en el bosque, y siempre vamos a encontrar la respuesta. Ok. Jessica, una pregunta más. Cuando tú nos presentas esta cápsula, nos explicas todo el proceso, ¿hay algún proceso al cual tengamos que cuidar, si la temperatura, las condiciones? Ya nos mencionabas del agua como por el proceso de regarlo, darle esa parte de esa vitamina del agua, pero ¿alguna condición especial que se requiera en este proceso para que la gente le quede claro o nos quede claro a los que no hemos llevado a cabo este proceso, si se requiere una condición especial o no se requiere una condición especial? La condición especial que se requiere, pues, es sobre todo al principio, cuando vas a sembrar por primera vez o cuando vas a trasplantar, y entender esa parte que expliqué de la raíz. La raíz se forma a grandes rasgos de una raíz principal, que es la raíz pivotante, que es como un ancla, haz de cuenta que se encaja hasta el fondo, hasta donde puede, y su función es sostener al árbol, mantenerlo en pie, independientemente del viento, que esa raíz es muy importante cuando un árbol va a estar a la intemperie, en un ambiente natural donde les llegan ráfagas de viento, porque si no, ya hemos visto, por ejemplo, el año pasado aquí se cayeron muchos árboles porque se sembraron mal y esa raíz pivotante no se pudo desarrollar como debía, llegó un viento y los tumbó. Eso es muy importante cuando siembras en un terreno, en el piso directamente.
Pero cuando vamos a sembrar en una maceta, que es un espacio reducido, el problema que vamos a tener principal va a ser la falta de disponibilidad de nutrientes, por ejemplo. Entonces a nosotros esa raíz principal no nos sirve tanto porque va a estar en un espacio con condiciones menos adversas como en su ambiente natural, y lo que sí vamos a necesitar es que se desarrollen más esas raíces laterales, más delgaditas y que sacan unos pelitos, que son los que succionan todos estos nutrientes que los microorganismos ya volvieron disponibles. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es cuando tienes tu plantita, tú la vas a trasplantar a un envase un poquitito más grande. El error que comete mucha gente a la hora de sembrar frutales en macetas es que al principio lo trasplanta a la maceta final a una de 100 litros, por ejemplo, que es la que usan. Entonces el árbol al llegar ahí tan pequeñito dice, ¡ah! Me sembraron directamente en el suelo y empieza a generar una raíz pivotante, se enrosca, te ocupa el espacio y ya después es muy agresivo esa cantidad de raíz podársela y seguramente se te va a morir. Entonces, al tú irlo poquito a poco, cambiando de maceta de una pequeñita a otra, el árbol entiende que está en un espacio reducido y empieza a generar más raíz de absorción que raíz de estructura, y él solo va creciendo más lento, más lento. Eso es como lo más importante. Oh, muy bien. Bueno, esas son técnicas, cosas que uno debe de aprender para cuando queramos o se quiera hacer todo este tipo de actividades. Pues muchas gracias, Jessica. Muy importante la información que nos brindas, que nos compartes con tu cápsula. Son temas que son ya viables para no largo plazo, ya lo podemos estar realizando desde ahora para tener un desarrollo sustentable, sostenible desde nuestros hogares. Muchas gracias, Jessica. Sí, adelante, adelante. Nada más quiero agregar algo, que hacer este tipo de actividades en casa y también con los niños es muy importante porque acerca a la ciudad, a la gente que no se dedica a la producción, por ejemplo, de frutas y verduras, a los procesos. Entonces te das cuenta que para tener una mandarina necesitas que el árbol crezca tantos años, tener ciertas condiciones, los cuidados que requiere. Entonces, como tú ya conociste ese proceso que se debe de llevar desde años para tener una mandarina en tu mano, ya no la vas a dejar pudrir tan fácil. Vas a entender el trabajo de los agricultores y vas a pagar lo justo, y eso nos va a ayudar a generar redes locales que no benefician nada más a los agricultores locales, sino también al medio ambiente, porque se ahorra mucho en traslados, en jineteos, etcétera. Entonces, acercarnos a la realidad de los procesos de nuestra alimentación nos hace también nosotros ser compradores justos, compradores conscientes para el beneficio de todos. Muchas gracias, Jessica. Pues bueno, agradecer nuevamente al equipo de Greenmaker a través de Jessica por su participación en estos 16 años del ZigZag que nos presentan aquí. Y pues vamos a dar pie a la siguiente actividad. Muchas gracias. Seguimos.